Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 7 minutos. Un tema que permanentemente lo comenta nuestra audiencia en los espacios informativos cuando hablamos de los temas de la salud. Tiene que ver con la ausencia de medicamentos suficientes en los hospitales de la República. En hospitales, en dispensarios, tanto aquellos regentados por el Ministerio de Salud Pública cuanto aquellos que pertenecen a la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IES. Este tema ha merecido también la alerta de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ASEDIM, que justamente hace pocos días, la última semana de febrero, emitió una alerta a través de la cual señalaba que los pacientes necesitan un sistema de salud eficiente, no soluciones de abastecimiento improvisadas. Y señalaba en un comunicado que los hospitales de la red de salud pública siguen desabastecidos a pesar de las declaraciones de las autoridades de salud. En este espacio, por ejemplo, en su momento, en el último tramo del gobierno del presidente Lazo, lo tuvimos acá el doctor José Ruales, ministro de Salud Pública, que decía que los hospitales ya estaban abastecidos. No hemos podido hablar con el nuevo ministro, que realmente no es un ministro que tenga un alto perfil. En realidad, el doctor Encalada, que es el ministro de Salud actual del gobierno del presidente Noboa, ha poco o nada participado de declaraciones públicas y no sabemos hacia dónde van las ejecutorias de esa cartera de Estado. Estamos nosotros, la abogada Cristina Murgueitio, ella es la directora ejecutiva de ASEDIM, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, que ha puesto esta alerta a nivel público. Doctora, bienvenida, qué gusto. Gracias, Fabricio, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, buenos días a la ciudadanía. Estamos convencidos que el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado puede generar esos cambios necesarios. Y precisamente estamos muy preocupados en referencia al abastecimiento de insumos y medicamentos. Nosotros como asociación representamos a esos fabricantes e importadores de estos dispositivos médicos que permiten diagnosticar, tratar y rehabilitar. Estamos hablando desde un bajalenguas, pasas por una jeringuilla, un stent coronario, y llegas a un universo tan grande como el equipo de laboratorio, los reactivos o un tomógrafo. Y precisamente el 99% de estos productos son importados. Y nos llama muchísimo la atención que primero tengamos autoridades que dicen que hay un 90% de abastecimiento, lo cual es falso porque seguimos viendo que los pacientes requieren y tienen que comprar, y tenemos declaraciones de los médicos como del Eugenio Espejo y de otros hospitales que dicen que no hay medicamentos. Dicen que no hay medicamentos, no hay insumos, que tienen que comprar sus propias gasas. Claro, hay por ejemplo denuncias de familiares de pacientes que dicen el médico no les puede dar una receta oficial, pero en un papelito les ponen las medicinas, las pastillas, los jarabes, las inyecciones, qué sé yo, que tienen que ir a comprar en las farmacias privadas de cualquier sitio. Exactamente, y ahí el punto es, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no está abastecido y por qué tienes una autoridad que ahora pretende hacer compras internacionales supuestamente abastecerse, cuando no existe un conocimiento de cómo funciona el mercado de distribución? Y ahí la preocupación es mucho más alta cuando tenemos una data. Nosotros como ASEDIM hemos hecho un análisis sobre los procesos de adquisición. Desde el 2018 venimos denunciando que los procesos adjudicados se adjudican a personas naturales o jurídicas que no cumplen con la ley, que no cumplen con los permisos de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud. Y la última data que tenemos, que es del 2020, 21 y 22, es que 145 millones de dólares fueron adjudicados a proveedores que no cumplían con la ley. Y el proceso más utilizado, Fabricio, en los dos últimos años, 22 y 21, estamos ya trabajando en data 2023, es ínfimas cuantías. 17.200 procesos de ínfimas cuantías en el 2021 y en el 2022, 17.300. Entonces, procesos de entre 6.000 y 7.000 dólares nos preocupan porque obviamente este es un proceso de excepción. Es de esa posibilidad que te da la ley para que si es que te desabasteces porque no planificaste bien o porque tuviste una sobredemanda, tú puedas específicamente comprar y no tener que enviar al paciente a comprar fuera. Y eso no está pasando en el sistema. Y la pregunta es, ¿quién está controlando todos estos temas? Hemos hecho las denuncias, hicimos las denuncias al ministro Ruales, hicimos las denuncias al nuevo ministro, hemos hecho las denuncias al presidente, hemos hecho las denuncias a la directora del CERCOP y estamos en espera de respuestas. No podemos seguir desperdiciando los recursos públicos de esta manera. Y ahí hay que sumarle un tema. Identificamos que durante los últimos 6 años tenemos una data de 4.300 procesos declarados desiertos.
en insumos médicos. Entonces, los 4.300 procesos, ¿por qué han sido declarados? Casi el 50% porque no tenían ofertas por parte de la industria o los proveedores. Y eso tiene dos razones específicas. La primera, el estudio de mercado estuvo mal hecho o las fichas técnicas estuvieron mal hechas o direccionadas. Y ahí es donde debemos trabajar en conjunto. Para que ninguna empresa haya presentado una oferta. Exactamente. Entonces, además hay Porque me imagino que si es que hay un requerimiento, siempre habrá alguien que puede presentar una oferta. Por supuesto, y ahí tenemos un serio problema porque han recibido cotizaciones de las empresas que no cumplen con la ley. Entonces, sus estudios de mercado están mal hechos y no les permiten abastecerse de manera adecuada. Y ahí nosotros insistimos, necesita tener una data cierta y real de su producción hospitalaria. Por ejemplo, si yo tengo 200 apendicectomías en una semana, yo debería multiplicar eso por 52 y tener claro qué es lo que voy a comprar para poder resolver este tipo de casos. ¿Por qué? Porque yo hago un checklist de qué es lo que necesito específicamente para una apendicectomía, tanto en insumos como en medicamentos. Y así debería yo planificar mi compra. Eso no sucede. No tenemos la data real. Tenemos data por atenciones, que ni siquiera nos dicen cuántos ciudadanos utilizaron el servicio de salud, cómo estamos midiendo la universalización y esa cantidad de recursos, porque es un montón de dinero. Estamos hablando de casi 6.5 del PIB, es decir, 6.500 millones de dólares entre el Ministerio de Salud Pública y el IES y las otras unidades médicas de Fuerzas Armadas y de Policía, y no podemos dar salud a 18 millones de personas. ¿Y por qué usted asume que está ocurriendo esto, que no es un problema exclusivo de este gobierno? Porque esto ya lo venimos sintiendo desde hace rato. O sea, parece que después de la pandemia no hemos entendido, el país no ha entendido, la autoridad no ha entendido la importancia del sector salud. Y con usted hemos tenido varias entrevistas en su momento, después de la pandemia, hablando sobre lo mismo. ¿Por qué, Cristina? Yo estoy convencida que los honestos somos más, que existen buenos funcionarios públicos, pero también existen funcionarios de una reputación dudosa en ese ejercicio. Y mientras más caos existe y menos interconexión e interoperabilidad de las unidades y trabajo conjunto y controles, mientras más caos existe es más fácil robar. Es más fácil desperdiciar los recursos, es más fácil el poder no utilizar específicamente los elementos que tenemos en el sistema de salud para beneficiar al paciente. Y las cifras que tenemos en temas de mortalidad y morbilidad, es decir, por qué están falleciendo los pacientes ecuatorianos o por qué está falleciendo la ciudadanía y por qué está enferma la ciudadanía, esos índices no han disminuido. Todo lo contrario, los índices siguen incrementándose cada año. Tenemos que las isquémicas de corazón han elevado más de 3 puntos, más del 30%, de hecho, en los últimos 4 años. Y ahí es la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo para prevenir estos temas? ¿Cómo estamos manejando el sistema de salud? Y ahí es donde el sector privado está comprometido con la salud de los pacientes. El sector privado ha arrimado el hombro. Arrimamos el hombro en pandemia, arrimamos el hombro en la vacunación, hemos puesto dinero, estamos abasteciendo el sistema a pesar de que no nos pagan. Tenemos un alto monto de deuda por parte del Estado hacia proveedores de medicamentos, de insumos y de servicios de diálisis y servicios respiratorios y de las clínicas privadas. Y tenemos una posición del gobierno, de una de las instituciones públicas en las que va a salir a comprar fuera del país los productos cuando ni siquiera pagan sus deudas internamente. Y hablamos de las deudas de los proveedores aquí. Del IES, así es, por supuesto. Entonces, claro, tuvimos a los prestadores externos la semana anterior que conversó un representante con nosotros aquí en este espacio hablando sobre esas deudas, sobre esos diferimientos y la falta de respuesta. Por supuesto, y tenemos al doctor Hilbert que salió este fin de semana a indicar que le están pidiendo porcentajes para poder pagarle los servicios que su clínica dio. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No podemos seguir permitiendo que exista corrupción, que exista robo en las unidades médicas públicas y privadas. Y esto está afectando muchísimo más a los proveedores en el sentido de tratar de asegurarnos de que los productos lleguen a los pacientes. El momento en que ya no tienes por dónde respirar, porque en este momento sabemos que el Estado no va a tener liquidez hasta mediados de mayo. El IVA se va a empezar a cobrar en abril primero.
y tendremos pagos por parte del sector privado sobre IVA los primeros días de mayo. Eso quiere decir que nos falta un mes y medio más de no recibir pagos del Estado, lo cual pone en riesgo a los pacientes del sector público y a los pacientes del Sistema Nacional de Salud, del sistema privado también, porque las importadoras de insumos no aguantan más, no pueden ya hacer más. Tienen que pagar impuesto a la renta, tienen que pagar tienen aranceles para poder traer el producto, tienen que pagar ISD para poder comprar. Y esas exenciones no se han pensado. Y precisamente como ACEDIM y como Comité Empresarial hemos solicitado al presidente Noboa y al ministro de Finanzas que se trabaje en métodos alternativos de pago. Nosotros estamos conscientes de cuál es la situación. Hemos arrimado el hombro todo el tiempo. Seguimos arrimando el hombro. La vacunación se dio gracias al sector privado. Y hoy estamos aquí arrimando el hombro, pero necesitamos alternativas, necesitamos que les dé respiro a las empresas para que puedan continuar en el ejercicio. Existe en la ley la posibilidad de compensación de deuda, de que si es que el Estado me debe, yo pueda pagar impuesto a la renta, que me permitan pagar aranceles. Hemos hecho esta solicitud desde hace más de 3 años y está esperando que se verifique. No me puede pedir que yo saque más efectivo para traerle producto cuando usted no me está pagando. O sea, ustedes hicieron las solicitudes del gobierno de Moreno. Sí, hemos hecho desde Moreno. Hay un informe de SENAE de que se iba a permitir la posibilidad de hacer cruce de cuentas con aranceles y el tema sigue ahí específicamente. La banca... Han pasado 3 gobiernos y no tienen respuesta. Y no tenemos respuesta sobre el tema. Y es una facilidad que puedes dar para agilitar y para dar un respiro a las empresas para que sigan abasteciendo el sistema. Y una de las preguntas que nos han hecho es entonces, ¿por qué siguen ofertando? Siguen ofertando porque están comprometidos con el país. Si nosotros dejamos de ofertar, el que tiene la parte más fea es el paciente. Porque no va a tener acceso a innovación, no va a tener acceso a productos que pueden mejorar su calidad de vida. Y ahí es donde exactamente nosotros estamos pidiendo ser recibidos, pidiendo tener una reunión técnica, reunión de por qué no están abasteciéndose. Necesitamos trabajar en conjunto. El sector privado es un aliado estratégico, no es un enemigo. El sector privado invierte para que el paciente esté de mejor manera cada una de esas innovaciones y nos falta muchísimo por traer. Y esa ha sido nuestra posición como ACEDIM, precisamente, en el que hay que actualizar esas fichas técnicas. Con base en lo que usted nos está diciendo, que el gobierno pretende hacer compras internacionales, lo lógico debería ser compras nacionales con proveedores ecuatorianos. Con proveedores ecuatorianos, porque existe una lógica en la distribución y es, tú no puedes comprar un producto fuera si es que no tienes un titular del registro en el país. La lógica del registro sanitario y de que exista una cadena de distribución es que tengas a alguien en territorio nacional, por supuesto, que te responda si es que algo falla, si es que algo pasa, si es que existe una reacción adversa o un evento adverso. ¿Quién te responde? O sea, si salen directamente al exterior y no hay una contraparte acá, eso, le pregunto, ¿es ilegal o es inconveniente? ¿O las dos? Es inconveniente. No es que es ilegal. No es ilegal porque puedes hacer licitaciones internacionales. El punto es quién te responde en el país. Si tú compras en cualquier país de Asia, ¿quién va a venir al país a responder? Por supuesto, que además nuestra posición ha sido, usted no puede hacer compras internacionales ni tener donaciones de productos que no cumplen altos estándares internacionales. No podemos seguir sacrificando la salud de los pacientes. La subasta inversa corporativa de medicamentos sigue sin funcionar. ¿Por qué seguimos intentando hacer lo mismo, esperando resultados diferentes, cuando no está funcionando? Los productos no están dando los resultados adecuados con los pacientes y seguimos invirtiendo millones de dólares al respecto. Y además, no tenemos un sistema que le haga seguimiento al paciente y que nos permita medir si es que lo que compramos y lo que hicimos es eficiente y si es que el paciente se mejoró. No hay ese seguimiento. Uno de los problemas más grandes en el sistema es la falta de seguimiento hacia el paciente. No existe una medición de la calidad del servicio de salud, ni de los productos que se consumen. Hemos pedido al CERCOP información, cómo se está midiendo la calidad de lo que se ha comprado en temas de salud. No existen respuestas. Acá tengo un mensaje, gracias Santiago, me escribe un amigo, Santiago Carrera, dice,
Soy gerente de un hospital privado y la deuda que tiene el Estado con nosotros es alta. Adicional, la población está dejando de acudir al sistema privado ya que cada vez tiene menos dinero. El sistema está muy complejo. Me dice una persona que sabe de esto, Cristina. Exactamente. ¿Por qué tenemos que pensar en que hay que seguir creando elefantes blancos, de hecho? Elefantes blancos, hospitales, más hospitales, cuando tú tienes una oferta hospitalaria en el sector privado. La ley te permite comprar servicios. No está mal comprar servicios. El punto es que tengan las suficientes unidades de auditoría y que se aseguren que el paciente reciba el servicio adecuado y que los precios sean adecuados. Pero incluso para poder crear ese tarifario de servicios para que tú compres al privado, tienes que trabajar en conjunto y tienes que tener claro que no se puede seguir comprando al más bajo precio porque lo que están comprando es sin calidad y no está dándonos los resultados adecuados con los pacientes. O sea, se está priorizando la cantidad y el precio por encima de la calidad. Exactamente. Y ahí viene esta frase típica, ¿no? Lo barato puede salir caro. Completamente caro. O sea, si ¿Y ya ha pasado o no ha pasado? Existen casos. Si tú compras una llave de 3 vías que te cuesta $1 de algún país asiático y tienes una llave de 3 vías que tiene todo lo que se llaman componentes para que no te dé una infección postoperatoria, y te cuesta obviamente, digamos, $7, $8 esa llave. Compro la más barata, se rompe, me toca cambiar 3, 4 veces, estoy generando el ahorro y lo peor es que una infección postoperatoria de un paciente, porque no compramos lo adecuado, le cuesta al sistema 3 días de infección en un hospital como el Carlos Andrade Marín, $30,000. Entonces, ¿qué ahorro estamos generando? ¿Qué ahorro estamos generando por comprar llaves de 3 vías de $1 cuando deberíamos comprar las adecuadas que nos van a evitar que un paciente tenga infección postoperatoria y que tenga que estar hospitalizado 3 días y que además está en juego su vida? Usted nos ha dicho que están buscando un acercamiento con las autoridades. Yo le pregunto, cumplieron 100 días las actuales autoridades. ¿En estos 100 días no han tenido nunca un acercamiento con las actuales autoridades? Tuvimos una reunión con el ministro de Salud, la ministra de Producción y la directora de CERCOP a inicios de enero, en el cual nos plantearon que se iba a hacer una reforma al reglamento de contratación pública precisamente para poder solventar el tema de la subasta inversa de medicamentos y obviamente las autoridades quieren replicar esto a insumos médicos. Si en medicamentos no funcionan, en insumos muchísimo menos porque la complejidad de los productos es mucho más alta. Quedamos en tener una reunión de seguimiento en que el CERCOP nos iba a presentar la propuesta de reforma y ahí es donde nosotros fuimos enfáticos. Necesitas 2 rutas. Una para el abastecimiento inmediato, que implica que hagas procesos lo antes posible para abastecerte y a la vez corregir estos temas de las compras corporativas. La ley es muy específica. Las compras corporativas no necesariamente tienen que ser en subasta. Y precisamente... ¿Pueden ser directas? No, pueden ser licitaciones, cotizaciones, es decir, otro mecanismo que te permita hacer un análisis mayor. Porque al final del día la subasta o a partir de la subasta se escoge la oferta más baja, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tuvimos en la última subasta de medicamentos? Ganaron proveedores que no tenían registro sanitario. Ganaron proveedores que no estaban establecidos en el país. Teníamos empresas de transporte que ganaron a los proveedores que tienen años de experiencia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que están entregando? Y si se hace una licitación, ¿se puede minimizar esto que está señalando? Exactamente. Y ahí también, uno de los temas en los que hemos sido muy enfáticos con el CERCOP es que el CERCOP es el rector de la política pública y quien ejerce el control. Tiene que validar los proveedores antes de entregarles la posibilidad de tener el registro único de proveedores, que es el que te permita recibir las ofertas, de hecho las notificaciones para presentarte en procesos. Si es que tú permites que alguien que no tiene la capacidad técnica ni legal para participar y le dices, es que la unidad médica tiene que verificarle. Las unidades médicas no están verificando a pesar de que la ley lo exige. Oiga, también Santiago me añade, uno de los problemas es la centralización de compras. Le quitaron capacidad de compra y autoabastecimiento a un hospital público. ¿Ese es un problema? ¿Ese fue un error o no? Es un error en el sentido de que pretendes concentrar para tener un mejor precio. Está bien. Pero eso puedes hacer una licitación. Conceptualmente estaría bien en el sentido de que yo tengo claro las unidades, cuánto necesita cada unidad y qué es lo que yo puedo hacer. Y también tiene una lógica. La pérdida que tienes de recursos en cada hospital es abrumante. Los hospitales compraban sin medida,
hemos tenido casos de medicamentos caducados, de insumos caducados. Las bodegas de los hospitales no están certificadas, no cumplen con estándares. Hay casos de corrupción. Por supuesto. En Guayaquil, tal vez, que es en el medio de la pandemia, es un ejemplo emblemático, ¿no? Exactamente, pero ahí, a pesar de eso, las unidades médicas, a pesar de que estábamos en pandemia, tenían la obligación de verificar todos estos controles sanitarios y no lo hicieron. Acá me dice, a eso hay que sumar que el costo para el sector público es más alto. Por ejemplo, una cánula de nebulización cuesta hasta el triple para el sector público. ¿Es así? Habría que hacer un análisis específico, pero recuerden que mientras más compro, el precio baja. Entonces, precisamente las sugerencias que nosotros hemos hecho es no compre en gotero, peor en ínfima cuantía, compre de manera planificada para 1 o 2 años y permítame hacer entregas parciales, porque además su bodega no sirve. Su bodega está almacenando de manera incorrecta y mi producto puede dañarse y el paciente está en riesgo. Y no existe un espacio en el que te digan, sí, hagamos esto, trabajemos en conjunto. En este momento, de acuerdo al reglamento de contratación pública, todo tiene que comprarse por subasta inversa corporativa y lo que no se compra por subasta inversa corporativa se compra por subasta institucional. Y eso lo que hizo es quitarle la lógica de la ley de contratación pública, porque pusieron a medicamentos y dispositivos en régimen especial. Y así pueden cambiar el reglamento cada vez que quieren y poner este sinnúmero de problemas que tenemos en este momento. La subasta inversa corporativa no ha funcionado. Necesitamos una reforma del reglamento. El reglamento no debería estar específicamente diciendo que se compre por subasta inversa corporativa, sino por cualquiera de los mecanismos. En temas corporativos, el artículo de la ley dice que las compras corporativas tendrán el objetivo de simplemente unificar las necesidades y que puede aplicarse a cualquier proceso establecido en la ley. Correcto. Abogada Cristina Murgueito, gracias por el tiempo, por esta alerta, que es una alerta muy pertinente en el contexto de las necesidades de acceder a medicamentos y insumos de salud de calidad por parte de la población. Está claro que hay un problema que no es reciente, pero que el Estado no termina de solventarlo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Fabricio. Cristina Murgueito, que ha estado con nosotros, ella es la directora ejecutiva de ACEDIM, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.